Que estamos tan acostumbrados a esta guerra, que llevamos viviéndola tanto, que es tan nuestro día a día, que es difícil que las películas de terror no sean realistas. Mejor dicho, cada vez que hacemos una película es un poquito de terror, porque es lo que está pasando, es sobre la guerrilla, sobre los desplazados, y es muy difícil que eso lo convirtamos en un monstruo fantástico. Es difícil explicar por qué, digamos, el género de horror en el cine comenzó en Cali, porque pues, el cineasta que trabajó el género de horror antes que nosotros fue Jairo Pinilla, que también es caleño. Pues Jairo Pinilla tiene una importancia histórica en Colombia, en el cine colombiano, porque es tal vez la única persona que se atrevió a hacer ese tipo de películas de la nada. O sea, no es como un proceso que llevó a Jairo Pinilla, sino es él como persona que se le ocurrieron todas estas películas. Hizo películas muy diferentes y son películas que, a pesar de los errores, a pesar de que alguna gente lo coja por el lado kitsch de reírse de ese tipo de películas, son películas de una gran importancia. O sea, yo siempre defiendo lo diferente. El gran valor para mí de Pinilla se radica concretamente en que es una persona totalmente arriesgada. O sea, no tiene ningún prejuicio, que en ningún momento tuvo, o sea, ni tuvo ni tiene límites de nada. Eso no se traduce en que haya hecho las cosas lo mejor posible, o sea, pero sí considero que fue definitivo. Él es el mentor, él fue el que realmente inició el cine de género de terror en Colombia, estrictamente hablando, como algunas también lo hablamos nosotros. Nosotros lo definimos como una suerte de terror psicológico casero. Pinilla opera en un mundo propio, que sería destacable, y ha sido consistente con su visión del cine y su visión de mundo, y lo ha hecho casi que en su apartamento, su cine. Y a mí me parece entrañable, me parece emocionante que exista, me parece memorable, me parece parte de la historia del cine colombiano, y me parece que ha empujado a muchas generaciones de cinéfilos, que muchos cinéfilos van detrás de él con cariño, más que con menosprecio. Satánica, una escalofriante realización de terror y suspenso, próximamente en pantalla. Él realmente fue una persona arriesgada, fue decidida, no le importó lo que tuviera que, o sea, no le importó lo que hubiera pasado antes o después. O sea, él, precisamente en un conversatorio de cinema se para sobre la historia del cine. Me paro en la historia del cine, y lo repitió. La historia del cine, no, yo me paro encima de la historia del cine, me paro encima de la historia del cine. Bueno, inicialmente yo estaba estudiando en un colegio que se llamaba el Colegio de Fátima. Estaba estudiando en primaria, y resulta que uno de los compañeros
tenía un papá y el papá era muy buena persona, toda la cosa, y el tipo cogió un día y se pegó un tiro y se mató. Entonces a nosotros en el colegio, pues como gran programa, muy inteligentes, los de las directivas del colegio, nos cogieron a todos los niños en fila, dizque para ir al anfiteatro a ver al papá de fulano desde tal, no digo el nombre. Y claro, yo pasé y miré esa cara acerada, blanca, con un hueco aquí, y sangre, y bueno, tenía cosas, mucho, se veía feo. En todo caso, esa imagen me quedó marcada, yo nunca más me volví a acercar a un ataúd. Pues Jairo Pinilla, digamos que surgió un poco antes que nosotros con sus largometrajes de cine de horror, pero pienso pues que las preocupaciones de Jairo y las nuestras eran un poco diferentes, ¿no? Él es una persona pues que le interesa mucho el entretenimiento y trabaja el género es para películas de entretenimiento. En los años 70 no existía sí, el suspenso, el miedo, el hombre lobo, el monstruo de la Laguna Negra, películas que las pasaban, pero eran extranjeras. Llegaban aquí y las estrenaban a las 12 de la noche. Hoy, el monstruo de la Laguna Negra, véala a las 12 de la noche. No vaya a ir solo, vaya acompañado. No sé, bueno, un poco de vainas que decían en... Entonces, bueno, y yo vi eso, pero entonces en esa época no existía. Existían los monstruos. Que Drácula, que Frankenstein, que el hombre lobo, que la no sé, bueno, toda esa cantidad de elementos que eran los que venían. Pero entonces yo no trabajé con ningún elemento de esos, ni con hombres lobos, ni con hombres arañas, ni con nada. Una cuestión psicológica que la trabajé con una niña que se quedaba sola con el ataúd de una vieja que la odiaba, etc. Entonces, lógicamente, eso comenzó a impregnar a la niña, y al impregnarse la niña, se impregnaba el público. Una culebra que aparezca, que se creó en un sembrado de marihuana, entonces la culebra se la pasa desmetida en el sembrado de marihuana y lógicamente está acostumbrada a meter marihuana o por lo menos se volvió marimbera. Entonces inventé la historia en forma tal de que el que consumiera marihuana, el que llegara y fumara, atraía al reptil. Y cuando uno se acuerda que lo veía al pie, y el de una llegaba y lo acababa con un veneno impresionante. Yo creo que es el man comprometido con lo que está haciendo y lo hace como puede y como quiere. Honestamente. Y creo que ese es uno Ese es el mérito. de los directores que no le deben a nadie realmente. Es más, le deben más a él que lo que él le puede deber a otra gente y que ha aportado mucho más que muchos más directores acá. Porque el suspenso, el miedo, se transmite dentro de uno mismo como que lo siente, como que a veces está uno escribiendo una vaina bien miedosa, y de pronto en el baño se cayó la tapa de la taza del baño, y uno, hijo de madre, qué susto, pega uno el salto, ¿por qué? Porque uno está concentrado. Entonces esa concentración hace que uno pueda llegar a meterse uno y luego hacer meter a los espectadores en el cuento. Eso me pasó a mí con Funeral Siniestro. Yo logré transmitir lo que yo pensaba y la forma y lo que yo sentía, lograr llevarlo a la pantalla. Entonces para mí, pues, es decir, la obra maestra mía, la primera que hice, fue un éxito, realmente fue un éxito.
De alguna u otra manera, ese tipo de fenómenos no se pueden omitir de la historia del cine colombiano. Y si uno hace un pequeño análisis, pues, incluso esto puede ser contraproducente incluso, pero si uno mira un poquitico, es como si de repente le hubieran intentado borrar de la historia del cine colombiano. Porque, un ejemplo, uno mira, por ejemplo, todas las maletas del cine que hay en Colombia, los contenidos, ¿dónde está Jairo Pinilla? En ningún lado, en ninguna parte. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que es un poco delicado, a la final me parece a mí, y triste a la vez, que no se le reconozca a él lo que realmente es él. Más allá de que esté involucrado con un género como tal, o que alguien lo quiera ver como él, incluso que lo tiende de una suerte de Hollywood latinoamericano, que no, yo por ningún lado le veo el vínculo, pero realmente él es un realizador de cine, o sea, así de simple, y como tal se le debe reconocer lo que es. Es un director. Además que para ser director el man, pues un director debe tener estilo, y si uno ve una película de Pinilla, ya sabe que es de Pinilla. Y era un hombre, pues, que hacía todo en sus películas. Él actuaba, dirigía, escribía, las producía, las doblaba. Un hombre muy emprendedor, ¿no? Personajes como él, pues, han existido en otros países también, ¿no? Cineastas que con muy pocos medios lograron hacer películas de lo que se llama, pues, serie B o serie Z, ¿no? Pues yo creo que hay varias razones para que esté entrando en el cine colombiano el género del terror. Me parece que un primer factor es que hay en este momento algo semejante a una industria. No una industria exactamente, pero sí por lo menos un grupo de gente que ya ha hecho más de 2 o 3 películas. Hoy en día es muy probable que si un nuevo director se atreve a hacer su película, pueda contar con el trabajo de fotógrafos que han estado en 7 producciones, sonidistas que tienen una gran experiencia, en fin. Hay algo semejante a una industria y el siguiente paso, cuando ya se hacen muchas películas, es el lujo de los géneros, es darse el lujo de los géneros. ¿Tú sabes quién vivía aquí antes de que yo llegara? Creo que eres la primera que vive ahí desde que Javier se fue de la ciudad, desde que murió la esposa. ¿No crees que exageras un poco con todas estas cámaras? Salió un artículo sobre al final del espectro en El Tiempo que era terror a lo paisa, decía, algo así. Y la gente, pues uno tiene el vicio a veces de ponerse a ver los comentarios y alguien decía que es terror a lo paisa, un sicario con una motosierra. ¿Cierto? Lo que te decía, al final del espectro, para mí fue también una manera de explorar unos temas muy agresivos y muy violentos que había vivido, pero no los estoy retratando como sería lo obvio, ¿cierto? O sea, hablar de, es que las bombas, no, estoy tratándolos de otra manera. También me sirve para explorarlo también personalmente de otras maneras y entender realmente de dónde vienen. Entonces también es importante eso, como nosotros estamos tan afectados, hemos sido tan afectados por tantas cosas agresivas, uno también tiene que encontrar
aprender a cómo meterse en uno mismo para entender y cómo manejarlas. Y eso no lo vas a hacer hablando de bombas, ¿cierto? Lo vas a entender es hablando de miedos. Y eso son cosas también que son muy poderosas. Y en el tema del terror, obviamente todavía es más fuerte porque estás en la llaga. El género es una forma de lograrlo, es una forma de encerrar gente y ponerle un fantasma y decirle, ay, ¿ahora qué hace usted con un fantasma, ¿cierto? O encerrarlo y ponerle un extraterrestre y decirle, ¿ahora cómo va a reaccionar usted como ser humano? No se trata de los poderes del extraterrestre ni del fantasma, no se trata de qué tanto puede hacer él, es escarbar dentro de las reacciones del ser humano. Y algo tiene el cine de terror y el cine fantástico es que a través de la historia es que confronta a las sociedades con sus monstruos internos, y eso es algo que nos interesa mucho. Bueno, precisamente mi ópera prima, que se llama Satanás, es una radiografía del mal y trata de hacer la pregunta: ¿qué es lo que hace que Colombia sea un país tan violento? Hemos tenido una violencia casi continua, precisamente desde el 9 de abril, que justamente mi tercera película trata sobre eso, que es Roma. Pero mi primera, que es Satanás, es una radiografía del mal y hace una pregunta muy importante, y es: ¿nosotros nacemos o nos hacemos? Es una pregunta que se han hecho muchos filósofos a través de la historia. Entonces, ¿será que nosotros nacemos con ese gen de la maldad, o será que es la sociedad la que corrompe el individuo? En todo caso, lo que yo quería hacer era no solamente buscar una emoción, como dije ahora, un susto en el espectador que saltara de la silla, sino una sensación. Porque finalmente es una película de guerra, y es una película que habla sobre el horror. No es una película de miedo solamente, es una película de horror. Y el horror no es un brinco en la silla, el horror se siente. Y el horror es incómodo y dan ganas de vomitar y se siente en la barriga, y yo pienso que así es la guerra. Pero creo que no hay país más propicio para encontrar historias de terror que Colombia, pues. O países que han estado en dictaduras salvajes y violentas, pero Colombia es un hervidero de historias donde el mal es protagonista y donde tenemos muchos fantasmas sociales que nos están acosando, ¿no? Yo creo que la realidad nacional da pie para hacer películas de horror aquí, y es sorprendente que no se hagan más, ¿no? Estoy de acuerdo en que en Colombia debería haber esta búsqueda, no solamente a través del género, sino cuestionar qué es lo que nos pasa, intentar entender qué es lo que nos pasa, porque funcionamos tan mal como sociedad y porque también somos tan oscuros como seres humanos. Me parece que si uno toma como cierto lo que dicen los psiquiatras, que es que una persona es sana cuando puede contar su historia, que una persona que no está loca es aquella que puede articular su vida, su relato, pues me parece que Colombia daría muestras de sanidad con lo que está haciendo de cine, independiente de si es bueno o malo lo que se está haciendo y se está haciendo el esfuerzo de contar todo lo terrible que sucede.
pasó aquí? La idea principal de la película nació en una pesadilla que yo tuve, en la que pues el sueño era como que estaba en un viaje y que había unos niños que eran familiares míos y ellos confundían a los adultos con monstruos y trataban de matarnos y no había manera de explicarles que no éramos monstruos. Entonces esa idea me gustó mucho. La cabra oculta es una película acerca de la posesión amorosa, del peligro de poner a prueba el amor de tu pareja, pero es interesante porque la primera mitad de la película está enmarcada dentro de los clásicos del terror. Digamos, está llena de clichés, por decirlo de alguna forma, y es truculenta en el sentido que hace pensar al espectador que la película es una película de fantasmas, quizá, o no sé, una casa embrujada. Pero después hay una vuelta de tuerca, un giro, y la película se convierte más en una película de terror psicológico, o en un drama macabro, en una fábula macabra. Solamente queremos ayudar. Cuando sacamos el final del Espectro, la gente decía, es una película de terror. ¿Cierto? Una película de terror, sí, bueno, sí, me divertí, pero en ese momento, fuera de la arrogancia, se volvió una película colombiana que estuvo sonando en todo el planeta y en la boca de gente muy poderosa, ¿cierto? O sea, afuera, para Colombia era una película de terror. Para la gente que le gustaba el terror en Colombia era, qué bueno que hizo una película de terror. Pero para afuera mucha gente decía, wow, que en Colombia no lo decían. Y cuando yo tuve unas reuniones, por ejemplo, con Roy Lee, que es el productor de Aro y de Los Infiltrados y todo eso, y él me decía, ¿qué más están haciendo en Colombia? Porque sabía de Betty la Fea, El Espectro, y decía, no, pues como que hay un montón de gente ahí, y ahora pues obviamente El Páramo también va a tener un remake. De alguna manera la gente como que empezó a pensar, a ver en Colombia no solo películas que hablaran de la violencia colombiana, sino como de otros, como que estuvieran tratando de alguna manera, de una manera distinta a las cosas que pasan. Entonces eso nos abrió muchas puertas a todos, obviamente. ¡Es que no se dan cuenta, chaval! ¡Fuera no hay nadie! Aquí los únicos asesinos somos nosotros, Cortés. ¿O no se ha visto en un espejo, hermano? Nosotros estamos haciendo lo que nos toca, soldado perro culo. Lo que nos toca. Y es que lo que nos toca, ¿qué es? Matar niños. Matar familias inocentes. ¡Ningunos inocentes! ¡Yo no vine a eso, Cortés! ¡Yo no vine a eso! ¡Eran los informantes de la guerrilla! ¡No ni mierda, Cortés! ¡Para usted todo el mundo es guerrillero! ¡Para usted todo el mundo es malo! ¡No, Cortés! ¡Ya me cansé de esta mierda! La gente me ha hablado sobre sobre el miedo como generador de violencia, sobre dónde estamos parados nosotros respecto a nuestra guerra, sobre quién es el bueno y quién es el malo y con qué facilidad se puede definir eso en esta sociedad, quién es bueno y por eso se tiene el derecho de hacer lo que se quiera. Cómo está depolarizada nuestra sociedad, entonces sabe perfectamente quiénes son los buenos y quiénes son los malos y eso sencillamente varía dependiendo del punto de vista. Pero entonces el género permite eso, permite hacer que alguien vaya a ver una película de terror, que vaya a asustarse con su novia y después salga diciendo, marica, de pronto no es así de sencilla la guerra, de pronto la guerra no se trata de buenos y malos, de pronto está por dentro, de pronto el miedo está por dentro, de pronto la violencia la tengo yo también. El Páramo se acerca mucho más que las otras a eso, a una historia de terror colombiana. Es un escuadrón de un ejército perdido en un páramo, en plena guerra colombiana. Y es esa locura y esa irracionalidad que tendría mucho que ver
con lo colombiano. Me gusta El Páramo de Jaime Osorio, me parece una película muy bien realizada que en realidad sí toca ciertas fibras muy particulares. Esa, digamos, es una película que me ha gustado últimamente en términos de género. Por ejemplo, mira lo que pasó con El Páramo, ¿cierto? O sea, El Páramo, si tú lo miras, obviamente es una película sobre falsos positivos, ¿cierto? Sobre militares, o sea, todo lo que quieras, maltrato psicológico, enclaustramiento, un montón de cosas. Y los tiene más explícitos, ¿cierto? Pero aún así es sobre el miedo a una persona también que no conocen, ¿cierto? Que de alguna manera están tratando como el miedo a la guerrilla, ¿cierto? A los malos, son ellos los malos, ¿cierto? Pero al fin de cuentas te terminas destruyendo tú mismo. Entonces mira que trata unos temas que son muy poderosos, enmarcados en algo que también es particularmente real, ¿cierto? A mí me gusta más de pronto El Páramo porque yo siento que es muy colombiana y que en algún punto, por ejemplo el inicio, cuando que uno ve algo del conflicto armado y demás, se siente el verdadero terror, que es eso, o sea, es muy terrorífico, o sea, la realidad del país es muy fuerte y es lo que pasa un poco con el cine de terror, que nosotros es un poco sobre, digamos, poner un asesino en serie en Colombia o hacer una película sobre un Freddy Krueger, porque finalmente la realidad es mucho más fuerte que eso. Entonces apropiarse de esa realidad para hacer algo de terror, o sea, realmente de terror, no únicamente un drama o eso, me parece muy bien. Aquí todos funcionamos muy de acuerdo con la guerra. Luego, pensar en eso como en un engendro peligroso que de pronto aparece, nos cuesta, porque el mal somos nosotros mismos, todos. Entonces es difícil que nos sintamos amenazados por un monstruo externo. Tendemos a pensar que la guerrilla es el monstruo por momentos, pero está muy en la realidad, está muy integrado a la realidad, es más realismo que terror. Pues yo creo que a partir de las películas de los hermanos Orozco y de la película de Jaime Osorio, yo creo que el género del horror ha avanzado mucho en este país. Y estas películas tratan de tener una raíz en nuestra realidad. Eso se me hace muy importante, ¿no? Al final del espectro viene, o sea, es lo loco. O sea, mucha gente decía, una película parece gringa, pues no tiene nada de colombiano. Y la película es de por sí tiene un trasfondo muy fuerte sobre lo que pasa en Colombia. O sea, cuando en los 80 empezó la paranoia de las bombas y te decían no salga porque es que hay una bomba, ¿cierto? Toda esa paranoia del miedo afuera, yo no quiero salir, ¿cierto? Todo eso está reflejado, pues, en un personaje que le da pánico estar afuera, ¿cierto? Y a nosotros nos tocó porque pues yo no vivía en Medellín, pero toda nuestra familia era de Medellín, en Paisa, y escuchábamos todo el tiempo que la gente no quería salir de las casas porque es que Pablo Escobar los va a matar, va a poner una bomba, está matando gente en todas las... Entonces, de alguna manera, es un miedo que hemos vivido todos los colombianos. Siempre sirve que la gente reflexione, que la gente se vea en un espejo. Para eso sirve el arte, para la representación, en todo caso, el arte de la representación, para verse como ser humano y ver cómo funciona uno como ser humano dentro de una sociedad o cómo funciona la sociedad en la que uno se desenvuelve. Siempre es importante tener ese espejo, ya que una película vaya a cambiar la sociedad, quizás no vaya a cambiar la sociedad, pero sí hace reflexionar a una persona que una persona puede tener el poder para hacer eso. Entonces no se trata de que una película cambie directamente a las masas, pero sí que siempre hay dudas. Siempre hay como miedo a enfrentarse al psicólogo, siempre hay miedo a enfrentarse al psiquiatra, siempre hay miedo a enfrentarse a una droga o a una planta alucinógena como el yaje, ¿cierto? Como que la gente le da miedo como dejarse, como que descubrir lo que tiene por dentro, siento yo, ¿no? Como que entonces como sociedad es igual, ¿cierto? Como la sociedad en un momento en que se te sale por allá un fantasma y lo ves y aparte está en una pantalla y esa pantalla la pueden ver personas, hay como una indignación. ¿Quién sabe por qué nos duele tanto vernos en un espejo? Dicen que la verdad duele.
¿no? Entonces de pronto puede ser por eso. No sé si como que no estamos preparados como cultura, como sociedad para empezar a aceptar una cantidad de errores y desde ahí empezar a corregir, ¿no? Estamos llenos de monstruos por dentro que es una locura. Es que si aquí aparece un monstruo, de pronto es menos miedoso que un paramilitar. Si aparece Frankenstein, uno dice, pero es peor Carlos Castaño. Entonces eso es un poco un problema. Nuestra realidad, si somos realistas, es realmente el horror. Vivimos el horror día por día. Entonces venir con un monstruo es como estar jugando, es como estar siendo un niño. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos una pandemia. Nosotros estamos luchando contra el Partido Comunista y todo grupo subversivo de Colombia. Colombia es un país muy extraño también, porque aunque estemos tan paniqueados sobre el mundo, aún así, sobre lo que pasa en Colombia, nos ha tocado también hacernos los de la vista gorda. ¿Por qué? Porque tú vas, por ejemplo, tú vas a un país donde ocurren muy pocos crímenes y la gente ve un crimen y la gente dice, juepucha, no salgo, ya me da miedo salir a la calle, pero en Colombia son tantas cosas que a uno ya le ha tocado bajarle como la importancia de cada suceso malo personalmente, porque si no, no sales. En un país como Colombia, todos los días la gente almuerza viendo televisión y cuando colocan el noticiero hay unas cosas horribles y antes se mostraba más sangre, antes se mostraban los cuerpos muertos, era más gore el noticiero, ¿cierto? Después de unos años para acá prohibieron ser tan explícitos con las imágenes en los noticieros. Entonces antes uno veía masacres y uno estaba almorzando y comiendo y el noticiero ahí al frente era la cosa más normal del mundo, cuando eso es una cosa salvaje, horrible. Pero siempre eso me rayaba. Yo decía, ¿cómo influyen estas imágenes en un niño, cierto? ¿Cómo esta cotidianidad de sangre puede influir en un niño que es una persona inocente que acaba de aterrizar? Jorge, digamos que Jorge tiene una cosa muy bien y es que yo creo que es la persona que mejor me lee. Entonces él convierte lo que yo escribí a otra cosa, pero yo quedo muy satisfecho, realmente, porque es otra visión poética, más limpia, es emocionante verlo en una pantalla. Yo me acuerdo mucho cuando me mostró Alguien mató algo, el abrazo que le di, la emoción que me dio, realmente fue impresionante. Sí, cuando dice Alguien mató algo, estaban mezcladas varias cosas, que era, primero, el gusto por el cine mudo, segundo, dentro del cine mudo, la fascinación como por el expresionismo alemán, tercero, como toda esa filosofía y corriente kaiseriana que me interesaba y que me gustaba mucho sobre los vampiros y sobre los niños que no quieren crecer. Y cuarto, encontrarme con el cuento de Fernando Gómez, compañero de clase, que de alguna manera tenía todos esos ingredientes ahí mezclados en un cuento, pero que estaba más enfocado hacia el humor negro. Porque, digamos, a mí me tocaron vivir los 90s, que fue como la época más violenta. Y me tocó ver cómo había empezó como una literatura muy de sicarios, muy todo eso. Y a mí me parecía personalmente que estábamos limitando la violencia. A mí me parecía que como que la violencia era mucho más rica y mucho más poética. La violencia no necesaria, la violencia me parece un buen material de ficción,
no de realidad. La realidad es espantosa. Salió también una novela chéverísima que se llamó Microbio, que es como un ejercicio de novela zombie, pero más bien, digamos que de novela epidemia. Sí, esta es una novela de una pandemia de microbios que va a venir a afectar pues aquí nuestro contexto. Y en Microbio yo quería... Microbio pues es una novela de ciencia ficción. Yo quería hacer como una novela tipo Wells o Bioy Casares en Bogotá. Si tú miras, por ejemplo, la literatura colombiana contemporánea, mis contemporáneos, te vas a encontrar que los escritores están mostrando los conflictos, que los escritores están mostrando, por ejemplo, quiénes son los paramilitares, ¿cierto? O cómo ha sido la violencia que hemos vivido en Colombia, de muchas maneras. Entonces, el realismo mágico. Entonces es nuestra historia, nuestra memoria violenta y sangrienta, narrada en una clave mágica, pero al fin y al cabo es nuestra historia, ¿sí? Si tú miras la literatura en Estados Unidos, también recurren a su historia y a su memoria para construir literatura. Igual siempre tiene que haber un contexto, pero si hay algo que puede ser definido como fantástico, es la capacidad de generar un mundo absoluto para ese relato, de manera tal que pueda funcionar aquí o en cualquier parte del mundo, ¿sí? La verdadera ficción no tiene nación, no tiene bandera, no tiene política, es universal. La bruja se dejó caer sobre él y se transformó en 49 kilos de aceite hirviendo. El gordo quedó reducido a un montón de grasa y carne quemada, y su último aliento se deshizo en una nube amarillenta de humo y vapor. La generación de los directores de Al final del espectro y del Páramo y del Resquicio es gente que, sin dejar de ver el cine de Cineclub, también vio el cine comercial con la misma devoción. Son cinéfilos enfermizos de alguna manera, y eso conduce a el género más perverso y más retorcido y más específico quizás de todos, que es el cine de terror con sus muchísimas variantes. Nos encantaba mucho lo que decía, las películas de terror, las de ciencia ficción, las de fantasía, ¿cierto? Entonces, aventura, todas esas cosas que también es chévere, porque de por sí es eso. Antes de los 12 años, todo lo que nos ponía a soñar realmente. Pues yo creo que el cine de serie B siempre tiene sus fanáticos. Quizá los espectadores más fanáticos que tiene el cine son precisamente los que les gusta la serie B y la serie Z. Como los domingos a las 8 de la noche siempre presentaban películas de terror, que el manjar de los dioses, abejas, hormigas, sapos, eso había de todo. Pues me acuerdo que siempre uno esperaba esas películas con mucho miedo, pero con muchas ganas de verlas. Y también El Exorcista. Yo creo que toda la generación nuestra, El Exorcista, nos dejó a todos marcados y traumatizados, pues, porque uno veía esa película y yo empecé a verla 4 o 5 veces y siempre me asustaba a los 15 minutos y no podía seguir viéndola. Yo creo que los cinéfilos y los cineastas empiezan queriendo las películas de género. Quiero decir, cuando uno es pequeño, uno no le gusta Bergman ni Kurosawa, uno le gusta el Karate Kid, y a mí me encantaban las películas de ninjas cuando era chiquito. Y las de terror. En esa época había una serie en televisión que se llamaba Los Sábados del Terror, a las 8 de la noche, y así yo empecé a querer el cine. De cine fantástico también, yo creo que a mí me tocó una época en que uno veía las películas de zombies de George Romero y todo esto, que además de terror, o Freddy Krueger, que además de terror manejan una cosa que a mí siempre me ha parecido increíble, que es el humor. Siempre un humor negro muy fino y muy divertido, y eso es lo que yo siempre he tratado de manejar en mis historias. Es un gusto que compartíamos, digamos, unos más que otros, digamos. Mayolo no era tan aficionado a las películas de serie B realmente, pero pues cuando hizo Carne de tu carne, pues sí se interesó por ese género. Pero quizá, digamos, el origen de estas películas, el horror de estas películas surge de nuestra infancia. Es decir, Mayolo y yo crecimos en los años 50, Andrés Caicedo también, y
fue la época de lo que se llama la violencia en Colombia, ¿no? La violencia con B grande. Y es esa violencia política que surgió después del 9 de abril de 1948. Yo creo que la cuestión del gótico tropical que defendía tanto Mayolo específicamente, y que Luis Ospina también ha estado muy presente ahí, era y es aún hoy muy inteligente. Es una manera muy inteligente de contar cierta parte de Colombia, que es la parte decadente. Si uno piensa en su aristocracia, en sus élites, las élites colombianas han sido siempre decadentes, y así como el gótico lograba dar cuenta de esas élites en Inglaterra, es muy útil recurrir a él, a lo gótico, para hablar de lo que sucede en Colombia, de casi lo incestuoso que puede ser vivir en las élites, porque son muy pequeñas y muy infames en Colombia. Ay, la madre patria. Allá sí que hay buenos quesos. El manchego y el de Cabrales, comidos con buen pan y sidra, son mejores que cualquier camembert o roquefort. ¿Ok? Ay, ¿por qué no viviremos aquí en España? Progreso en orden y buenos vinos. No seas tan goda, Julia. Nosotros nos criamos viendo estas fotos escabrosas en los periódicos de gente decapitada o matada a machetazos. Oímos hablar de los pájaros, de estos asesinos que había en el campo, de estas guerrillas liberales y conservadoras que causaron estragos, y se dice que más de 300.000 muertos en esa época de la violencia. Y lo que hace Ospina y Mayolo en Carne de tu carne y en Pura sangre específicamente es mostrarlos como chupadores de sangre ya, como monstruos enfermos ya, por haber explotado tanto a la base de la pirámide. Bueno, Pura sangre se basa en hechos de crónica roja y en leyendas populares, ¿no? En específico, pues el monstruo de los mangones, que fue una serie de crímenes de jóvenes que fueron asesinados y en algunos casos violados, y en algunos casos se decía que les habían sacado la sangre. También había un mito urbano sobre un señor millonario que tenía una extraña enfermedad que requería de sangre. Entonces, pues, los guionistas que fuimos, Alberto Quiroga y yo, nos inspiramos en casos reales para crear una película de horror.
El cine de Luis Ospina y Carlos Mayolo es el que más me gusta que han hecho en Colombia. Del que han hecho en Colombia es el que más me gusta. Me gusta sobre todo porque es muy colombiano. O sea, uno ve Colombia en esas películas, pero al mismo tiempo es una visión muy, muy única de ellos. Y que es lo que yo busco en las películas. O sea, a mí no me gustan películas hechas de manera industrial o que uno ya ha visto 20.000 veces, sino películas que a pesar de sus defectos, porque los tienen, uno sienta que hay algo ahí, que hay algo diferente. Y a mí me gusta mucho por eso ese cine de pura sangre. Yo creo que tal vez es la película colombiana que más me gusta. Mayolo y Ospina abrieron la brecha definitivamente a punta de machete para que las nuevas generaciones, donde digamos yo me ubico, podemos hacer un cine, digamos, de más fácil acceso, de mejor calidad, etc. Pero nosotros siempre estamos mirando atrás a las películas que hicieron Mayolo y Ospina, definitivamente. Siendo de Cali, tengo una admiración muy profunda por ellos. Y pues en el Valle fue especialmente grave este problema de la violencia política. Entonces, por eso no veo que sea raro que nosotros nos hayamos interesado por temas violentos, ¿no? Lo que estábamos hablando era un poco como la importancia de estos directores, de Carlos Mayolo, Luis Ospina, en Colombia con el género de terror, era que se adaptaba de cierta manera como las historias clásicas de terror con La Mansión y Los Árboles Secos y Los Murciélagos y las Telarañas, adaptado pues como a un entorno colombiano. Que en lugar de La Mansión era pues una finca, en lugar de los árboles eran palmeras y matas de plátano, y en lugar de un papagayo era... en lugar de un murciélago era un papagayo. En lugar de La Vieja Pálida era Vicky Hernández. Y como que era una cosa como más cercana a nosotros y que nos remitía como unos miedos más primarios, más autóctonos, mejor dicho. Que fue el mismo caso pues también de Carne, tu carne, de Carlos Mayolo, que también pues, se basó en la explosión de Cali de 1956 para hacer su película Carne de tu carne. Nos trasladamos a Cali para captar con nuestra cámara los aspectos que presentan la pavorosa tragedia de que fue víctima la Sultana del Valle al amanecer del 7 de agosto. La ciudadanía de Cali y las autoridades comienzan a extraer centenares de cadáveres mutilados que ni siquiera se pueden identificar ni contabilizar. A 750 metros del sitio donde se produjo la explosión, se halla el cementerio. Las lápidas de las tumbas fueron desalojadas y desenterrados los muertos que yacían en su descanso eterno. Los pocos cadáveres que son identificados reciben cristiana sepultura, mientras que los demás en pedazos son depositados en fosa común. Parece que ha sido un estallido en las calderas del ferrocarril o en la bomba de Lara. Lo único que sabemos es que la mitad de la ciudad arde y que las gentes deambulan por Cali presas del pánico. Pero
realmente nosotros lo que hacíamos era basarnos en hechos reales y contar una historia con ciertas características del género. Y ya si a estos locos les gustaba la literatura de terror, la ciencia ficción, ese cine que se estaba haciendo en el mundo de terror, ellos empezaron y después fueron profesores, hicieron cineclubes, hicieron crítica, contagiaron a esa zona geográfica, que en este caso era Cali. Se dice que se trata de un vampiro como Drácula, menor señal de sangre en sus sistemas circulatorios. Sin embargo, la conjetura con más asidero es la de que el monstruo de los mangones es un sádico, un tenebroso sujeto con las más demoníacas aberraciones de su vida, pues hasta ahora solo se han encontrado cadáveres de varones. El caso, único en el país, tiene alarmada a la población, por cuanto se comprobó que los vampiros humanos poseen poderosos aparatos para extraerlas. Pero pues esa película se sigue recordando, yo no sé, por algo será. Es una película que si bien no tuvo éxito cuando se presentó, se fue volviendo como una película que tiene su culto, ¿no? De alguna forma. Gracias a públicos como los de Cinema Zombie y de estas cofradías de freaks que les gusta el cine de horror. Entonces apenas está surgiendo eso y creo que ahora va a empezar a surgir con más fuerza porque el cine comercial está pidiendo menos películas de arte, de autor y más películas de género. Y dentro de las películas de género el tema de terror, ciencia ficción es bastante apetecido, entonces creo que cada vez se van a empezar a hacer más películas de terror desde Colombia. Pero pienso que si los cineastas, y los artistas, los escritores, y los plásticos, y nos dedicamos un poco a pensar, ni siquiera con el fin de ir a buscar una reflexión en el espectador o traer gente traer gente a las salas o a las librerías para eso, sino con un afán verdadero por entendernos como seres humanos y como seres sociales. Creo que surgirán algunas respuestas. El ejemplo de siempre que todo el mundo pone, un partido de fútbol con cabezas. Eso ni en el gore más fuerte se le puede ocurrir a un director. Creo que estamos llegando al punto que es que nuestro horror es la realidad y es difícil dar el salto a una comunidad que funcione tranquila a la que la invada el terror. Pero tenemos que exorcizar cierto horror. En el viaje del héroe dicen que el héroe tiene que bajar al Hades primero para después salir de ahí victorioso y transformado. Entonces yo creo que el arte puede conducirnos hacia Hades para transformar y salir después victoriosos. Pues realmente este es un país que se presta mucho para hacer cine de horror, yo pienso, por la guerra que hemos vivido pues, por más de 60 años ya, ¿no? Aquí tenemos historias escabrosas de todo tipo, ¿no? Desde tráfico de órganos hasta desaparecidos, hasta asesinos en serie, hasta el monstruo de los Andes, el monstruo de los Mangones, y la nueva violencia política, ¿no? Los grupos paramilitares, todo esto, ¿no? Y yo creo pues que ya algunas personas están comenzando a tratar ese tema, ¿no? Dentro del género de horror. Que en todo caso, mientras haya guerra, mientras haya tantos ejércitos sueltos por ahí, pues habrá esa historia.
se contarán esas historias. Y más si en algún momento de nuestra vida, me refiero a la de todos los que estamos acá y a los que estén viendo este documental, en algún momento de nuestra vida se acaba esa guerra, o si le toca ya a los hijos de los hijos, igual después se va a seguir contando, porque eso va a ser como cuando uno tiene un trauma. Todos nosotros tenemos historias que contamos y volvemos a contar y las volvemos a contar y parecemos viejos de 90 años que ya no se acuerdan que las contaron, porque no hay otra manera de estar en paz, y pues eso es lo que va a pasar.